Muy bien. Seguimos con los proverbios comparativos del rey Salomón. Estaremos viendo el tema número 7 de los proverbios del rey Salomón, que es la voz sabia y la voz necia. Está en el capítulo 12, versículo 15 al 28. Entonces vamos a ver esos proverbios comparativos del rey Salomón. Voz sabia versus voz necia. Amados, lo que hablamos tiene un fruto, definitivamente. Aunque lo neguemos, lo que decimos afecta para bien o para mal. La manera en que lo decimos afecta para bien o para mal. Así que nuestro desafío es cambiar nuestra manera de hablar. Y este bloque y estos textos que vamos a estar estudiando nos mostrará por qué nuestra manera de hablar tiene que ser sabia. Muy bien, vamos aquí a continuación. Nos dice acá, versículo 15, que la voz sabia obedece el consejo. Wow, o sea, el que es sabio y habla sabiamente también sabe escuchar los consejos sabios. Bien importante. Si usted dice, yo soy muy sabio, mis palabras son muy sabias, pero usted no le gusta escuchar, realmente usted no es sabio. Usted es sabio en su propia opinión y ser sabio en su propia opinión equivale a ser necio. ¿Ok? Entonces, el que es verdaderamente sabio sabe escuchar la sabiduría también de otros. Mientras la voz necia es autoengañada por él mismo, es decir, tiene consejos propios que lo autoengañan porque no sabe escuchar a las demás personas. ¡Wow! Versículo 16. La voz sabia es prudente. La prudencia es saber hablar o callar en el momento y en el contexto correcto. Tremendo. Esa voz sabia es prudente. La voz necia expresa la ira. El necio con facilidad en un lugar, bajo presión, deja salir su ira y muestra lo que es. No se autocontrola. Versículo 17 nos dice que la voz sabia pronuncia verdad y esa verdad lleva a la justicia, mientras la voz necia es de un testigo mentiroso. Wow, hay personas que son capaces de mentir por cumplir un objetivo propio. Lógicamente Dios no está en ese objetivo, porque si Dios estuviese en ese objetivo no hay necesidad de mentir. Así que la verdad nos lleva a la justicia, pero la mentira nos lleva a ser testigos falsos, a dañarnos y a dañar a otras personas. Versículo 18. La voz sabia es medicina. Cuando alguien que tiene sabiduría te habla, es como cuando te tomas un medicamento y te sana. Wow, o sea, que una manera de sanar nuestra alma, sanar y ser transformados, cambiar, es escuchando la voz sabia. Pero la voz de los necios son golpes de espada, como aquel que le pegan con una espada. Tremendo, lo pueden herir, lo pueden dejar mal. Así son las palabras del necio o la voz necia para las personas. Por eso hay que tener cuidado de cómo tratamos a nuestros hijos. Si nuestra voz es sabia o es necia, cómo tratamos a nuestra pareja. Es bien importante esta parte. Verá, la voz del sabio es veraz y permanente, es decir, tiene verdad y esa verdad hace que esta persona permanezca, mientras la voz necia es mentirosa y pasajera. La persona que habla mentira no permanece. Nótese cuando hay un mentiroso en un lugar y empiezan a descubrirlo, esa persona termina yéndose de allí. Versículo 20. La voz sabia produce alegría, mientras la voz necia engaño emocional. Mire cómo las palabras afectan las emociones. Las personas que hablan negativamente, neciamente, se van volviendo emocionalmente engañados, tristes, frustrados, mientras las personas que hablan con sabiduría,
son cada vez más alegres. Versículo 21, la voz sabia, que es la voz del justo, no tiene adversidades o no le produce adversidades, mientras la voz necia está colmado de males. Es decir, lo que hablamos nos lleva a crisis o nos lleva a cumplir metas y a tener provisión en la vida. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Cuáles son las cosas que hablamos? Es bien importante en la parte productiva. Entonces, mire cómo es importante en la parte productiva, pero también cómo es importante, anteriormente lo vimos, en la parte emocional. Versículo 22. La voz sabia es labios que alegran, mientras la voz necia, labios abominables. Esta palabra abominable está relacionada con algo que no se soporta. Y cuando uno va al texto, está hablando de que es abominable contra Dios. Entonces, la voz de los necios no es soportada por Dios. Versículo 23. La voz sabia poco habla. Tremendo. Y eso me impactó porque a veces pensamos que el sabio es el que habla mucho de muchos temas, pero el sabio muchas veces es el más callado, mientras la voz necia publica todas las cosas. Y eso nos hace pensar en aquellos que todo lo que hacen lo publican en las redes sociales. Son personas que lo que dicen, ya sea con sus palabras o con gráficas, terminan llevándolos a una vida necia. Así que no todo lo que haces tienes que publicarlo. Tu vida privada, pues es tu vida privada. No la publiques. Versículo 24. La voz sabia, que la voz del diligente, se enseñorea, es decir, empieza a tomar posiciones sobre los demás. Mientras la voz necia paga, es la voz del negligente. El negligente termina estando por debajo, pagando. Tremendo eso. Dios le va dando posicionamiento al que habla bien, pero el que habla mal va de para abajo. Versículo 25. Palabras que alegran son las palabras de los sabios y congoja el corazón son la voz de los necios. Cuando escuchamos a un necio, su corazón queda perturbado, acongojado. Tremendo. Pero cuando escuchas a una persona sabia, tu corazón queda alegre. Versículo 26. La voz sabia es guía al prójimo, mientras la voz necia erra el camino. El que escucha al necio terminará errando en el camino, amados hermanos. Versículo 27. La voz del sabio disfruta lo que tiene. Eso me gustó tanto, porque a veces por nuestras palabras, por ejemplo, tú estás haciendo algo que es bueno, pero estás alegando, estás combatiendo, estás con una mala actitud y no disfrutas lo que tienes, no disfrutas una buena cena. Y así es el necio, mire, no disfruta, pero el que es sabio disfruta lo que tiene. Amados, Dios ya nos ha dado cosas, sí, nos faltan otras, pero ¿por qué no disfrutar lo que tenemos? ¿Por qué no hablar bien lo que tenemos? 28. La voz del sabio le produce vida. Gloria al Señor. Amados hermanos, los proverbios comparativos nos desafían a elegir. Y hoy nos está desafiando a elegir cómo vamos a hablar. De hoy en adelante, ¿cómo va a hablar usted? Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por esta palabra. Y te pedimos que nuestras palabras edifiquen al oyente, pero también nos edifiquen a nosotros. Construyan y no destruyan, sanen y no hieran. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.